noches a todos y a todas. Hoy es noche de solo para mujeres. Espero que estén en su casa felices y yo estoy feliz de poder estar con ustedes. Bueno, y si hay señores, pues también sin duda esta palabra será para ellos. Hoy deseamos hablar sobre el insiste, persiste y resiste. Esas temporadas en nuestra vida en que tenemos que afrontar situaciones fuera de lugar, situaciones que a veces nos hacen pensar que la vida se llenó de desaliento, que nos ha tocado una temporada terrible, pero Dios es bueno en gran manera y en cada una de esas áreas y temporadas de nuestra vida nos permite regocijarnos en Él y ver que hay una esperanza en el Señor. Quiero darles la bienvenida a Dilsa, que ya se conectó, a Rafita, espero que sea Adriana la que esté allí, bueno, y junto con Lady y Joana, Lady Joana. Entonces, de verdad que sea una noche para que podamos disfrutar, que podamos conversar esta noche de lo que significa para nosotras tener temporadas de nuestra vida donde necesitamos insistir. La semana pasada mirábamos a una mujer extraordinaria, fue ella la samaritana, la que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a mirar a una mujer poco conocida de la Escritura, pero que sin duda es alguien que contiene un mensaje de resistencia, un mensaje de perseverancia, un mensaje de entender el poder del honor. Nosotros podemos con frecuencia creer que no podemos ir más allá, que a veces las fuerzas se nos acaban, que se nos agota la vida, que se nos va la vida y que a veces la desesperanza puede empezar a tocar nuestro corazón. Pero hoy les invito en el nombre de Jesús a que podamos meditar en la importancia de seguir creyendo aun cuando pareciera que todo está vencido o perdido. Y ahí donde está, le invito a que invitemos, a que le demos la oportunidad al Espíritu Santo de venir esta noche a nuestras casas. Te invito a que allí donde estés puedas inclinar tu rostro y decirle: Padre, en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, te doy gracias por tu infinito amor. Papá, yo te agradezco por cada mujer que en este tiempo está allí conectada, por cada mujer que en este tiempo está buscando tu rostro. También te exalto por los hombres que quizás se están conectando en este tiempo. Al final tu palabra dice que es como espada doble filo. Tu palabra se compara como esa semilla que se riega, que cae a tierra y produce su fruto al 100%. Gracias, Señor, por esta noche, por cada mujer en cada lugar de la tierra, por aquellas que están perdiendo la fe, la esperanza, por aquellas que se sienten desalentadas, por aquellas que sienten que están perdiendo la batalla. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú trayendo fuerzas de donde no las tienen. Padre, levantamos un clamor en este momento por cada enfermo de esta pandemia y te pedimos en el nombre de Jesús que el aliento tuyo sople sobre ellos, que en esta noche, Señor, una visitación de tu Espíritu sea en cada casa, en cada hospital, en cada lugar donde hay una persona, Señor, padeciendo de COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque para siempre, Señor, es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Bendito sea tu nombre. Vamos a hablar de insiste, resiste y persiste. Y quiero compartir con ustedes una de mis historias favoritas de la Biblia, de una mujer poco conocida. Se llama Rispa. Y sé que es muy poco común hablar de ella, empezando porque este texto de la Escritura de 2 de Samuel habla de una tragedia. Sin embargo, esta mujer, en medio de esta tragedia, decide resistir, decide persistir y decide perseverar hasta el final para poder ver un final bueno en medio de una cosa que es trágica. Y el verso 1 de este relato empieza diciendo, les repito nuevamente el texto, 2 de Samuel capítulo 21. Vamos a hablar
de una mujer extraordinaria. Dice allí que hubo hambre en los días de David por 3 años. Y la razón por la que hay hambre en los tiempos de David es porque dejó de llover. Así que David, dice el verso 1, que él decide consultar a Dios, a Jehová. Era de costumbre, una costumbre de David, ir a la presencia del Padre con muchísima frecuencia a preguntar cuál era la razón, el origen. Y es algo que quizás en este tiempo, más que nunca, usted y yo necesitamos. Este es un tiempo difícil, es un tiempo de un tanto de incertidumbre, es un tiempo de desaprender. Necesitamos dejar algunas formas en las que hacíamos las cosas. Necesitamos dejar las muletas en las que antes nos apoyábamos. Y hoy, frente a la incertidumbre que tenemos que tomar el consejo de David. Dice que consultó a Jehová. Pero cuando David va y consulta a Jehová y le pregunta al Padre, ¿cuál es la razón por la cual no ha llovido en Israel por 3 años? ¿Cuál es la razón por la que el pueblo tiene hambre? La respuesta de Dios es por causa de Saúl. Saúl, dice unos capítulos adelante, dice que toma una decisión un día y quebranta un pacto que había hecho Josué con los gabaonitas. Y ese pacto usted lo puede encontrar en Josué capítulo 9. Allí describe cómo los gabaonitas se visten de cilicio, se visten de harapos y fingen ser un pueblo que viene de lejanas tierras y que quiere hacer pacto, pero realmente eran los vecinos. Y bueno, Josué allí hace un pacto con ellos. Y allí la importancia del pacto. Dice que pasan muchos años, pero cuando llega Saúl decide quebrantar el pacto. Y por causa de ese quebrantamiento de ese pacto, viene hambre sobre la tierra en los tiempos de David. Y le he revelado a David este secreto. David ahora entiende que tiene un problema. La tierra ha dejado de recibir lluvia por causa de Saúl. Y es por causa de una decisión hacia los gabaonitas y el asunto era que debía resolver esto. Y sé que usted está pensando allí, pero ¿qué tiene que ver eso? Créame que es una historia apasionante y te pido que lo disfrutes, Luego aparecen los gabaonitas. El verso 3 dice que David se acerca a los gabaonitas y les hace una pregunta que me llama mucho la atención. En la Reina Valera dice, ¿qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Les dice a los gabaonitas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Para que cese el hambre en la tierra, para que vuelva a llover en Israel. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuál es la forma en la que podamos reparar este daño que le hemos hecho? Y me sorprende lo que piden los gabaonitas. Ellos dicen, no queremos plata, tampoco queremos oro, tampoco quiero que mueran hombre alguno en Israel. Y entonces empiezas a pensar, espérame, si alguien te agravió, pero no quieres plata, no quieres oro, tampoco quieres hombres, entonces ¿qué es lo que quieren? Y miren lo que quieren, lo que pidieron los gabaonitas. El verso 6 dice que ellos piden 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos. Y dice que David acepta. Y es allí donde aparece Rispa, porque Rispa era concubina de Saúl. Así que dentro de los 7 nominados a ser ahorcados, o dentro de los 7 que son ahorcados, aparecen 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Mical, una de las hijas de Saúl. Y al leer este texto sé que usted estará pensando, ¿qué acontecimiento tan terrible? Sin embargo, en estos tiempos en Israel, la importancia del pacto era o se cumple o se cumple. Y Rispa ve morir a sus hijos.
y ve morir allí a los 5 hijos de Mical. Pero yo quiero que hoy pensemos en este insiste, resiste y persiste de Rispa cuando todo pareciera que está perdido. Y quiero volver al verso 4 porque me hablaba mucho Dios en ese verso 4. Porque las tinieblas que representan en este texto los gabaonitas dice que no piden dinero, no piden plata, no piden oro, ni piden a los hombres, piden a los hijos varones. Y te quiero decir, las tinieblas están interesados en acabar, en ahorcar, en exterminar a la siguiente generación que nos precede. La razón es simple. Necesitan acabar el fruto del olivo puro que Dios está colocando en nuestros hijos. Y este texto habla de una escena terrible. O sea, yo siempre digo, cuando a alguien se le muere el esposo, es viudo o viuda, o eres huérfano si se fallecen tus padres, pero si se muere un hijo, no eres... Es un dolor tan terrible que ningún idioma del mundo tiene una palabra que lo describa, que pueda describir lo que significa para alguien que fallezca un hijo. O sea, es un dolor indescriptible. Y como es tan indescriptible, no existe una palabra en ningún idioma que la pueda contener. Pero, ¿usted qué haría? ¿Qué hacer cuando los hijos mueren? ¿Qué hacer? ¿Valdría la pena lo que hace Rispa? Y ahora sí nos vamos a entrar en el insiste, resiste y persiste. Mire lo que hace esta mujer. Dice, verso 9 del capítulo 21 de segunda de Samuel para las que acaban de llegar. Dice, y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajab, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Gabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán y también los huesos de los ahorcados. Y uno pensaría, ¿qué sentido tiene después de muerto? Que un hijo ya fue muerto. Rispa tenía 2 hijos y ahora sus 2 hijos estaban muertos. ¿Qué sentido tenía insistir en que fueran enterrados de forma decorosa? Recuerde que para un judío es una deshonra, es una maldición, no puede ser enterrado, no volver al polvo del polvo. Y aún cuando Rispa había visto a sus hijos fallecer y frente a eso no pudo hacer nada, sí podía hacer por restaurar el honor de sus hijos, porque al final era sangre inocente. Y yo quiero decirte a ti que quizás estás atravesando una situación difícil en tu vida en la que perdiste la esperanza, en la que empezaste a pensar, ¿ya para qué insisto con esto? Mientras meditaba hoy, esta mañana, esta tarde en Rispa, el Señor me llevaba al pasaje de Lucas capítulo 8 sobre la mujer del flujo de sangre. La escritura dice que esta mujer por 12 años había sido azotada, la llamó Jesús. Y dice que había gastado todo lo que tenía en dinero, su dinero,
de seguro que tenía anemia. ¿Por qué? Y uno llega a pensar, ¿para qué seguir insistiendo en algo cuando ya corrí toda la milla? O aún la milla extra de la que habla el libro de Filemón. Cuando tenía que correr 10 kilómetros, pero he corrido 30 y ni aún así. Hoy estoy viendo a mis hijos perdidos en droga, en alcohol, o tristemente perdidos en nuestras propias alcobas de nuestra casa, perdidos en prostitución, perdidos en pornografía, perdidos en cosas en su mente, extraviados. Pero te insto a que como Rispa no te des por vencida, a que como Rispa entiendas que siempre se puede volver, que Dios no está en el cielo mirándonos para ignorarnos. ¿Y sabes de dónde sacó esta afirmación? Allí dice que los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Para Dios Padre no era indiferente, no era que no supiera o no se enteró. Claro que sabía lo que estaba atravesando esta mujer. Conocía bien lo que acababa de pasar. Y aún lo que pasa hoy con nuestros hijos también es algo que conoce Dios. Yo quiero invitarte a que vayas a Él. Mire, hace algunos años yo recuerdo haberle dado un consejo a una mujer. Le decía, todos se pueden dar por vencido frente a tu hijo que aparentemente está perdido, frente a esta situación que está perdida. Pero la única que no se puede dar por vencida es usted. Todos pueden irse, pero una mamá es la única que nunca abandona a un hijo. Aun cuando esté en una situación precaria de muerte, aun cuando su vida parece como la de Lázaro, ya huele horrible y falleció hace 4 días y no hay aparentemente esperanza. Pero Dios tiene esperanza frente a todo lo que acontece. Tal vez a usted no se le murió un hijo, pero tal vez usted está viendo a su hijo tomando decisiones incorrectas que hoy te están doliendo lo profundo de tu alma. Situaciones en las que ves a tu hijo salirse de su propósito de vida, cambiar su identidad sexual, porque existe confusión en todas las áreas. Pero te insto a que como Rispa hagas lo que hizo ella. Y mire que dice que Rispa toma una decisión. Rispa dice que se toma una tela de cilicio, esa tela que representa el dolor, la tela que usaban cuando había dolor en el pueblo, se la ponían los profetas para expresar dolor, pero al mismo tiempo para clamar por la misericordia de Dios. Rispa se viste de dolor, pero ¿sabe dónde me impresiona? Dice que ella se viste de dolor, coloca su tela, pero la tiende sobre el peñasco. Y para todos nosotros es conocido que Jesucristo es conocido como esa roca, como la roca de Oreb. El Padre en este mismo pasaje, en este mismo libro de 2 de Samuel, en el verso 32 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace firme estar sobre mis alturas. Cuando la situación se tornó difícil y cuando todo el dolor que puede haber sobre una persona que tiene que ver ahorcar a sus hijos viene, dice que se viste de dolor, pero sabe, ella va con ese dolor a la presencia de Dios. Dice que se echa sobre la roca. Y te pregunto a ti, ¿sobre quién estás llevando ese dolor? Esa desesperanza que hay en tu vida, ¿sobre quién la estás echando hoy? Porque si no la echamos frente al Padre, si no vamos a la roca de nuestra salvación, terminaremos buscando un refugio distinto y sin duda ese refugio fallará. Mire, dice que Rispa empieza
cuando inicia la siega, dice la escritura, a tomar esta actividad. Dice que allí, a cielo descubierto, están los 7 cuerpos allí colgados. Y Rispa, al inicio de la siega, que es el mes de junio, y dice que hasta cuando volvió a llover, y eso es más o menos a principios de octubre, significa que julio, agosto, septiembre, octubre. Allí estuvo esta mujer, no un día, no 2 días, no 3 días, no 4 días, no 5 días, cerca de 4 meses, entre 4 y 5 meses, de día y de noche, con un solo objetivo: que las aves de rapiña, dice el verso 10, las aves del cielo, esas aves de rapiña, no vinieran y se comieran a sus hijos. Rispa se para en la brecha a defender el cuerpo de sus hijos ya muertos. Y usted no tiene hijos muertos. Sus hijos pueden estar hundidos hoy en delitos, en pecados, pero no están muertos. Hoy puedes hacer algo por ellos. Perdón, de día y de noche. Dice que con las vigilias de la noche. Israel es una tierra que hace mucho calor de día y de noche el desierto tiende a ser frío. Pero ahí estuvo Rispa. No le pidió ayuda a otro. No fue a decirle ni siquiera a Mical, porque el texto no habla de Mical. Mical es la madre de los 5 otros. ¿Y dónde estaba Mical? Sin embargo, a Rispa no le importó pelear por sus hijos y pelear por los hijos de otros. No le importó. No quiso ir a recostar su dolor a otro. No fue a decirle a otro: ves que pobrecita yo, es que acabo de perder mis 2 hijos, mis 2 únicos hijos, este dolor, esta amargura. No. Rispa se paró en la brecha, buscó a Jehová, porque al final es Dios el único que puede ayudarnos frente a una situación de desesperanza en nuestra vida. Y dice que allí estuvo entre 4 y 5 meses, y yo oro al Espíritu Santo que usted pueda usar de su imaginación y pueda mirar lo que significa estar allí de día y de noche por entre 4 y 5 meses, peleando contra las aves, peleando, luchando contra el olor de la podredumbre de los cuerpos en descomposición. Pero aún así, Rispa insistió, persistió y no se dio por vencida. La mujer del flujo de sangre no se dio por vencida. Sabía que se había agotado el dinero. Sabía que ya había consultado a todos los médicos, así que ya se había ido a todos los médicos. De seguro había probado todo tipo de medicamentos, de medicinas, de terapias alternativas y de miles de cosas. Pero aún así, las dos tienen algo en común. Entendieron que solo Jesús. La mujer del flujo de sangre dice: si tan solo tocase su manto. Tú y yo hoy tenemos la posibilidad de tocar ese manto, porque el velo del templo, ese que dividía y que nos impedía acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos salvación y oportuno socorro, fue rasgado el día que Cristo murió y resucitó. Y es tiempo de dejar de estar cargando con un dolor, y es tiempo de echarlo al Señor. Es tiempo de insistir y de persistir, ¿dónde? En la presencia del Señor. Este es un tiempo de cuarentena en el que es cierto, hoy trabajamos hasta más porque el teletrabajo es más complejo y porque hoy nos toca encargarnos de los oficios de la casa, de los muchachos y de todas las cosas. Pero te insto, te motivo en el nombre de Jesús a que entiendas que en esta temporada, si requieres una respuesta del cielo en tu vida, necesitas ir a la presencia de Dios. De día y de noche, insistir, persistir, y resiste allí hasta que, así como David, el rey de Israel, se enteró de la situación de Rispa y dice que va y le hace honores, creo, sin dudarlo ni un instante, que el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo lo hará contigo. Él no es hombre que miente, no es hijo de hombre que se arrepiente.
Si te prometió algo, Él lo hará. Pero desempolva esas peticiones que creíste que estaban perdidas. Desempolva ese anhelo de tu corazón que pareciera que hoy se está llenando de desesperanza. Tal vez no se te están muriendo los hijos, pero eres soltera y se te está muriendo la esperanza de algo que Dios sembró en tu corazón. Y te está llenando de amargura. Yo te pido en el nombre de Jesús que lleves ese dolor al Padre y le permitas a Él, confiadamente, sabiendo que tiene cuidado de ti, venir a su presencia. Voy a leer, dice, me imagino que es Katia, las oraciones de una madre son tan eficaces y escuchadas por Dios que tienen el poder de cambiar y restaurar lo que se creía perdido. Sí, la oración de una mamá que se levanta y pelea. Yo te invito a ti que tus hijos aparentemente están perdidos, pelea. Declara con tu boca lo que el cielo dice que son tus hijos. Confiesa con tu boca el propósito de Dios para tus hijos. No hables la realidad que ves hoy sobre ellos. Te invito a que hables la verdad de Dios sobre ellos. Te invito en el nombre de Jesús a que no digas que está perdido, que no tiene ni idea, que no sabe qué estudiar, que está confundido. No, usa tu boca como Rispa, de día y de noche. Insiste, persiste, resiste, hasta que lo veas entrar en ese propósito de Dios. Miren, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí está escribiendo Viviana Barón. No voy a leer, pero quiero contarles quién era Viviana cuando la conocí. Pasaba de farra en farra. No había viernes, sábado, domingo y lunes festivo que Viviana no estuviera de farra en farra. Pero Viviana tuvo una mamá que oraba y oraba. Una mamá que creyó y volvió a creer, esperanza contra esperanza, de que Dios podía sacarla de él. Y aquí la tiene hoy. Aquí la tenemos hoy en este chat confesando cómo las oraciones de su mamá la trajeron de regreso al propósito de vida. Entonces no te desanimes. Tal vez pareciera que está perdido, como que las matemáticas no le entran y es como caso perdido, como que definitivamente se ahorcó el intelecto de mis hijos. Insiste, resiste y persiste como Rispa y declara en el mundo espiritual que sobre tus hijos viene lo que papá ha declarado para ellos. Tu oración lo cambia. ¿A dónde llevas el dolor? Lo cambia. Cambia las circunstancias de una forma extraordinaria cuando nosotras aprendemos a ir al lugar del secreto, cuando aprendemos a ir al lugar correcto, en vez de ir a intentar apoyarnos en otros. Allí donde estás, te invito a que levantemos una oración, a que le digamos a papá que obre en nuestras vidas, que nos ayude a ser gente, mujeres esforzadas y valientes, que nos ayude a ser mujeres que nos levantamos con la convicción de que nada acontece debajo del cielo por fuera de la voluntad del Padre o que Él no se haya enterado. COVID-19 no lo tomó a Él de sorpresa. La situación económica que estás padeciendo hoy no tomó a Dios de sorpresa. En su trono sigue habiendo una respuesta para tu vida. La situación de tu hijo no lo tomó por sorpresa. En su trono sigue habiendo una respuesta de Él para ti. Y clamo en el nombre de Jesús, porque haya en ti esta misma fuerza que hubo en Rispa, la misma fuerza que hubo en la mujer de flujo de sangre para atravesar en medio de la multitud, para buscar la sanidad y la salvación que solo proviene de Jesús. Que haya fuerza en ti para insistir, para resistir en el día en que el desánimo te quiere ganar, para resistir en el día en el que pareciera que la oración ya no tiene sentido, para resistir en el día en que las voces externas te dirán, ya no insistas más.
Oro al Señor porque persistas en ese día en el que ya no tienes fuerzas, en ese día en que tienes que ir a Él a decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque en este día estoy dudando de que pueda cumplirse la promesa. Pero que haya libertad en nuestro corazón para ir a Él, para buscar en Él una respuesta, para saber que Él conoce la necesidad de nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce quiénes somos y lo que hacemos. Es mi oración en este día, porque te vuelvas una apasionada de su palabra, de sus promesas. Y te quiero decir, Dios no necesita un entorno perfecto para cumplir su palabra, porque un solo instante, un solo momento de una visitación de Él lo cambia todo. Saulo de Tarso se encontró en el camino con Jesús, se cayó de su caballo y nunca más volvió a ser la misma persona. Un encuentro de Jesús lo cambia todo, y tu oración hará que ese de repente de Dios venga sobre la circunstancia que hoy parece que estuviera muerta. Pero este tema de insiste, resiste y persiste es para decirte: tienes que resistir en seguir creyendo. Tienes que resistir como Rispa por 4 meses allí hasta que vio la promesa cumplida, hasta que vio la honra de sus hijos restaurada. Te insto a que no te des por vencida. Te motivo en el nombre de Jesús a que te levantes del dolor, a que te levantes de la depresión, a que te abraces de las promesas, a que te esfuerces. Esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura. Tal vez en esta temporada en la que la economía se desplomó, tu economía está desplomada, pero yo te insto a que vayas al Padre con esa desesperanza que hay hoy en tu corazón, como Rispa, y tiendas tu desesperanza sobre Él y le digas: Señor, aquí estoy, perdida, confundida, como sea. Al final lo que el Padre quiere es que vayamos a Él confesando lo que somos, pero sobre todo salgamos de allí creyendo lo que el cielo dice que eres tú y yo. En el cielo se habla de nosotras cosas buenas, agradables y perfectas. En el cielo hay una promesa de vida independiente de las circunstancias. El cielo sigue siendo real, su presencia sigue siendo verdad y sus promesas se cumplirán en cada tiempo. Allí donde está, incline su rostro y vamos a dar gracias. Traiga el nombre de sus hijos, traiga el nombre de su negocio, traiga el nombre del matrimonio, de lo que sea que pareciera que se murió, que está ahorcado y no tiene posibilidades de nada. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y porque tú tienes cuidado de nosotros. Al escuchar esa historia de Rispa, venimos a ti a decirte: Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Y yo uno mi clamor en esta noche al clamor de las mujeres que tienen hijos hundidos en circunstancias penosas, vergonzosas, dolorosas, Padre. Padre, pero te pido en el nombre de Jesús que escuches su oración en este día. Te pido en el nombre de Jesús que destapes los oídos de sus hijos. Te pido que los vistas con un manto de alegría y con un óleo de justicia. Te pido que quites, Señor, el manto de luto sobre el corazón de cada mujer que está sintonizada, Señor, en este tiempo. Y en el nombre de Jesús, declaro que tu gracia, tu favor y tu misericordia es sobre ella. Yo profetizo vida sobre tus hijos. Profetizo en el nombre de Jesús que aunque pareciera que estás perdido en la droga, vives ahora en el nombre de Jesús. Vives en tus sueños, vives en tus pensamientos. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre ese hijo confundido que no tiene ni idea qué hacer mañana, que hay hoy una esperanza en tu corazón. Yo declaro que un sueño de Dios se vivifica en tu corazón.
Yo bendigo el corazón de cada hijo que tiene discapacidad, que tiene imposibilidades para hacerlo todo, pero declaro que las habilidades que tiene se multiplican en el nombre de Jesús. Yo bendigo la mente de nuestros hijos y declaro que abundan en sabiduría, en ciencia y en conocimiento. Y declaro que abundan en relación con el Padre. Y te insto a ti a que insistas, persistas y resistas, porque sin duda lo que el Padre te prometió lo has de ver. Amén. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Les invito a que sigan cada noche en este programa y que la gracia y la honra del Señor sea sobre sus vidas. Les amo mucho. Nos vemos el próximo jueves. Ya saben que todos los jueves de 7 de la noche para servirles. Les amo en el Señor y les bendigo grandemente. Amén.